Bueno, vamos a aclarar un poquito lo que hemos visto esta mañana en clase por si queda alguna duda. Lo que estamos viendo son las relaciones que hay entre las razones trigonométricas de un ángulo cualquiera. Vimos el otro día que era fácil de deducir que la tangente de un ángulo es igual al seno de ese ángulo partido por el coseno de ese ángulo. Lo podemos comprobar con cualquier ángulo que queramos, ¿de acuerdo? Es muy sencillo con la calculadora comprobarlo. Vimos por qué ocurría eso, no lo vamos a repetir. Lo que sí vamos a hacer, igual que hicimos esta mañana, es por qué el seno al cuadrado de un ángulo más el coseno al cuadrado de un ángulo es igual a 1. Si cogemos como referencia ese triángulo rectángulo de toda la vida, pues el seno es A partido por C. El seno del ángulo es el cateto opuesto partido por la hipotenusa, A partido por C. Si es al cuadrado, pues al cuadrado. Más el coseno al cuadrado será b partido por c al cuadrado. B cuadrado partido por c cuadrado. Como tenemos esta parte, ¿de acuerdo? Seno cuadrado más coseno cuadrado. Si las sumo, las puedo sumar porque tienen el mismo denominador, pues me quedará a cuadrado más b cuadrado partido por c cuadrado. Si nos fijamos bien, a cuadrado más b cuadrado son los catetos de ese triángulo rectángulo elevados al cuadrado y sumados, es decir, la suma de los cuadrados de los catetos. Y por el teorema de Pitágoras sabemos que a cuadrado más b cuadrado es igual a c cuadrado, con lo cual lo puedo sustituir por c cuadrado. C cuadrado partido por c cuadrado. Evidentemente c cuadrado partido por c cuadrado es 1, como todos sabemos. Es decir, que seno cuadrado de un ángulo más coseno cuadrado de ese mismo ángulo es igual a 1. Eso siempre se cumple. Y por último, de estas dos primeras expresiones se puede deducir la tercera. 1 más la tangente al cuadrado de cualquier ángulo es igual a 1 partido por el coseno al cuadrado de ese ángulo. ¿Para qué nos sirve esto? Bueno, pues esto nos sirve, por ejemplo, cuando tenemos una de las razones trigonométricas, calcular las otras dos sin tener que saber a qué ángulo corresponde. Por ejemplo, vamos a hacer un pequeño ejemplito. Si, por ejemplo, el seno de alfa vale, vamos a poner 0,5, por poner un número. ¿Cómo voy a poder calcular el coseno de alfa y la tangente de alfa? Si tengo el seno de alfa, ¿cuál de estas expresiones será más favorable para calcular el coseno? Bueno, en esta no aparece el seno, así que no la puedo utilizar. La número 2 aparece el seno y el coseno. Si tengo el seno, puedo calcular el coseno. Y en la primera, si tengo el seno, no puedo calcular el coseno, porque no sé ni la tangente ni el coseno. Son dos variables que no conozco, con lo cual utilizo la segunda. Luego de la siguiente manera. El seno al cuadrado, 0,5 al cuadrado, que es, bueno, lo voy a escribir, 0,5 al cuadrado más coseno al cuadrado de alfa es igual a 1, de donde el coseno cuadrado de alfa es igual a 1 menos 0,5 al cuadrado es 0,25, que es igual a 0,75. De donde si el coseno cuadrado de alfa es 0,75, pues solo tengo que hacer la raíz cuadrada y me quedará que el coseno de alfa es igual a la raíz de 0,75. Vamos a la calculadora y nos saldrá, vamos a poner que salga aproximadamente 0,86, ¿vale? Aproximadamente. Ya he conseguido el coseno, de hecho es 866, no es 867. Ya tengo el seno y el coseno. ¿Cómo calculo la tangente? Pues de la primera expresión, teniendo seno y coseno, pues 0,5 partido por 0,866 sale la tangente. Y he conseguido las tres razones trigonométricas partiendo solamente del seno. Si me dieran el coseno, podemos hacer un mini ejemplo también con el coseno. Imaginemos que me dan el coseno y me dicen coseno de alfa es igual a 0,8, lo que hicimos en clase precisamente. ¿Cómo puedo calcular? Bueno, como en clase hicimos, calculamos el seno a partir de esta segunda expresión, por variar un poquito vamos a utilizar la tercera expresión y vamos a calcular la tangente. Voy a poner 1 más la tangente cuadrado de alfa es igual a 1 partido por coseno al cuadrado, es decir, 0,8 al cuadrado. Eso es igual a 1 partido por 0,8 al cuadrado es 0,64. Si despejo la tangente, bueno, esto pasará multiplicando y me quedará 0,64 más tangente cuadrado de alfa es igual a 1. Si despejo, perdón, esto
Esto es 0,64 por tangente cuadrado de alfa, perdón. Si despejo me quedará que 0,64 tangente de alfa con tangente cuadrado de alfa es igual a 1 menos 0,64, es decir, 0,36. Perdón, que se me está saliendo. Si despejo tangente cuadrado de alfa es igual a... Perdón. 0,36 partido por 0,64. A ver si está aquí. ¿Vale? Si hago esta división, me saldrá que es aproximadamente 0,7. Yo creo que sale aproximadamente. Ya tengo la tangente. ¿Cómo calculo Bueno, tengo la tangente, Perdón, esto es tangente cuadrado. Un segundo. Perdón, no sale 0,7, perdón, sale 0,56 aproximadamente. Si tangente al cuadrado sale 0,56, pues tangente de alfa sale 0,75. Solo hay que hacer la raíz cuadrada. 0,75. ¿Y cómo consigo entonces, teniendo el coseno y la tangente, consigo el seno? Pues aplico la primera de las relaciones. La tangente al cuadrado es igual al seno coseno. Quiere decir que el seno, que es la que me queda por saber, es coseno por tangente. Si multiplico estas dos, pues 0,8, digamos que el seno de alfa lo voy a poner directamente, solo hay que multiplicar, ¿de acuerdo? El seno de alfa será igual a 0,8 por 0,75, lo cual es exactamente 0,6. Y ya tengo las tres razones trigonométricas de ese ángulo, habiendo partido del coseno. Si parto del seno, lo hago así. Si parto del coseno, lo puedo hacer así o de alguna otra manera, utilizando las tres relaciones. Y si me dan la tangente, pues también a partir de la tangente puedo calcular el coseno, y una vez que tengo el coseno, puedo calcular el seno. Están todas relacionadas entre sí. Pues eso es todo.